Ser minero nunca fue el trabajo de mis sueños, pero para mucha gente como yo, era lo único disponible. Crecí en un lugar donde la tierra parecía no tener fin y el cielo era tan vasto que daba vértigo. Cuando se abrió la mina, se convirtió en una esperanza para todos. Prometía trabajo, dinero y estabilidad. Pero nadie mencionó el precio que eso traía consigo. El trabajo era duro. Empezaba temprano, terminaba tarde, y cada día era una apuesta entre regresar entero a casa o quedar enterrado bajo tierra. Uno se acostumbraba, o al menos fingía que lo hacía. Los compañeros de la mina tenían sus formas de lidiar con el peligro. Muchos confiaban en la experiencia, otros en el equipo, pero una buena parte dependía de algo más, supersticiones. Desde el primer día, escuché historias sobre el duende de la mina. Según los veteranos, él era el verdadero dueño de las profundidades. Pequeño, ágil y siempre oculto, pero dejaba su marca. Decían que robaba herramientas, hacía colapsar túneles e incluso causaba accidentes mortales, todo para recordar quién mandaba allí. Pero también ayuda, me dijo un compañero una vez, con los ojos bien abiertos. Si le haces una buena ofrenda, puede salvarte la vida o incluso darte suerte. Yo solía reírme de esas historias. Nunca fui de creer en leyendas. Para mí, lo que mataba en la mina era la falta de seguridad y el descuido, no un ser invisible. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no todos compartían mi escepticismo. Algunos dejaban monedas brillantes en rincones específicos de la mina, otros murmuraban oraciones antes de entrar en los túneles más profundos. A veces, debo admitir, me encontraba pensando en ello. Después de todo, la cantidad de accidentes en la mina era absurda. Herramientas que desaparecían sin explicación, sonidos extraños en medio de la noche, como pasos o risas. Siempre intentaba encontrar una razón lógica, pero no siempre podía. Todo cambió una noche que, en teoría, debería haber sido como cualquier otra. Era el último turno del día, y me mandaron a un túnel nuevo, en el fondo de la mina. Nosotros lo llamábamos la garganta, porque era estrecho, oscuro y parecía no tener fin. El problema era que el resto del equipo estaba en otra sección, así que tendría que terminar el trabajo solo. Cuidado, me dijo un compañero antes de que bajara. Al duende le gusta cuando trabaja solo. Sacudí la cabeza y seguí adelante. El túnel parecía más angosto de lo normal esa noche. Tal vez era el silencio, tal vez el estar tan lejos de los demás, pero cada paso parecía arrastrarme más dentro de la tierra. Las lámparas fijadas en las paredes parpadeaban de vez en cuando, y el sonido de la perforadora era lo único que me acompañaba. Trabajar solo nunca fue cómodo, pero ya lo había hecho antes. El truco era concentrarte en lo que estabas haciendo y evitar mirar demasiado a la oscuridad. Sin embargo, esa noche se sentía diferente. Después de unos 20 minutos de trabajo, hice una pausa para limpiarme el sudor. El aire estaba pesado, cargado con el olor a mineral y óxido. Cuando apagué la perforadora, el silencio se sintió distinto. Era tan absoluto que parecía que el túnel entero contenía la respiración. Fue entonces cuando escuché el sonido por primera vez. Al principio pensé que era solo la roca acomodándose, ese crujido que a veces hace la tierra cuando cavas demasiado profundo. Pero luego se volvió más claro. Parecían risas. Bajitas, como si alguien estuviera tratando de contenerse. Miré a mi alrededor con la linterna en mano. No había nadie, solo la oscuridad. Suspiré, intentando apartar el malestar, y volví al trabajo. Es solo mi cabeza jugándome una mala pasada, pensé. Pero los sonidos no se detuvieron. Venían de todos lados, pequeños susurros que se mezclaban con lo que parecían pasos ligeros, como si alguien estuviera caminando descalzo por el túnel. ¿Hay alguien ahí?, grité, intentando sonar seguro, pero mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, y el eco pareció burlarse de mí. No hubo respuesta. Solo ese silencio extraño, interrumpido de vez en cuando por ruidos lejanos. Volví a mis herramientas, pero algo me inquietaba. Mi caja de herramientas, que había dejado justo a mi lado al comenzar, había desaparecido. Miré a mi alrededor, pensando que tal vez la había pateado sin querer, pero no estaba ahí.
Mi respiración se aceleró. La caja era pesada, no podía simplemente haberse ido sola. Iluminé el lugar con la linterna y finalmente la encontré, a unos 10 metros de distancia, justo en el medio del túnel. ¿Qué demonios?, murmuré mientras caminaba hacia ella. Cuando me agaché para recogerla, sentí algo. Era como si alguien estuviera observándome. Giré rápidamente, pero de nuevo, no había nada. Solo el vacío del túnel. Fue entonces cuando escuché la risa nuevamente. Esta vez más cerca, más clara. No era un sonido humano. Era baja, casi infantil, pero había algo en ella que me dejó paralizado. De repente, la luz de la linterna comenzó a parpadear. El túnel se oscureció más de lo normal, como si la propia oscuridad estuviera avanzando hacia mí. Y fue entonces cuando lo vi. Allá, en el fondo del túnel, donde la luz apenas llegaba, una figura pequeña se movió. Parecía agachada, con el cuerpo cubierto por algo parecido a un manto raído. Pero lo que más me aterrorizó fueron los ojos. Incluso en la oscuridad, brillaban, reflejando la luz como los ojos de un animal nocturno. Todo mi cuerpo se congeló, pero la cosa no se movió. Solo se quedó allí, observándome, con una sonrisa que parecía demasiado grande para su rostro. Intenté decir algo, pero las palabras no salieron. Entonces, la criatura levantó una mano y señaló hacia mí antes de desaparecer en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé paralizado. La linterna temblaba en mi mano, parpadeando como si estuviera a punto de apagarse. La figura que acababa de ver, o que creía haber visto, no salía de mi mente. Solo fue mi imaginación, intenté convencerme, pero ni siquiera yo lo creía. La risa volvió. Esta vez estaba más cerca, como si alguien estuviera riendo bajito, justo a mi lado. Moví la linterna frenéticamente, iluminando cada rincón del túnel, pero no había nadie. Solo sombras proyectadas por las rocas y reflejos metálicos en los rieles. Entonces escuché un sonido nuevo, algo que se arrastraba. Bajé la mirada y vi una piedra rodando sola por el suelo, deteniéndose justo a mis pies. Parecía haber sido empujada por alguien, pero el túnel estaba vacío. Sea quien sea, esto no tiene gracia, dije, intentando sonar valiente. ¿Quién dijo que quiero hacerte reír? La voz era baja, ronca, y parecía venir de todos lados al mismo tiempo. No era un eco. Era real. Me giré tan rápido que casi dejé caer la linterna. Y ahí estaba él, a unos metros de distancia, emergiendo de las sombras como si la oscuridad fuera parte de él. El duende. Era pequeño, no más alto que un niño de 8 años, pero su postura era encorvada, como si cargara un peso invisible. Su piel parecía cuero viejo, llena de arrugas y manchas oscuras. Su rostro estaba dominado por una sonrisa demasiado amplia, y sus ojos brillaban como 2 puntos amarillos en la penumbra. «Por fin me viste», dijo, inclinando la cabeza de una forma que parecía burlarse de mí. Abrí la boca para responder, pero nada salió. Mi mente estaba en blanco. Aquello no podía ser real. «No tengas miedo», continuó él, caminando lentamente hacia mí con pasos que no hacían ruido. «No estás en peligro, aún». «¿Quién, qué eres?», logré preguntar, con la voz temblorosa. El duende soltó una risa baja y perturbadora, la misma que ya había escuchado antes. «Tú ya sabes quién soy. Tus amigos hablan de mí todo el tiempo. Soy lo que ellos llaman el guardián. El dueño de este lugar». Mi corazón latía con fuerza. Las historias que siempre ridiculicé ahora cobraban vida frente a mis ojos. El duende seguía mirándome, con esa sonrisa que nunca desaparecía. «¿Por qué me estás asustando?», pregunté, intentando recuperar el control. «¿Asustarte? No, no. Solo me estoy presentando. Eres un visitante en mi territorio, y los visitantes deben pagar por su estancia». «¿Pagar?». «Sí», dijo, dando una vuelta lenta a mi alrededor. «Pero no te preocupes, no quiero mucho. Solo algo valioso. Algo importante para ti. Un intercambio justo». Sacudí la cabeza, confundido.
¿Un intercambio? ¿Qué clase de intercambio? Estás atrapado aquí, ¿no? Sin salida, sin nadie que te ayude, respondió, señalando el túnel vacío. Pero yo puedo sacarte. Puedo hacer que la tierra te deje ir. A cambio, me das algo que tenga valor. Lo miré, aún tratando de entender qué estaba pasando. ¿Y si no doy nada? La sonrisa del duende se ensanchó, si es que eso era posible. Entonces te quedas. Aquí. Para siempre. Sabía que hablaba en serio. O al menos, lo parecía. No tengo nada valioso, respondí automáticamente. Sí que lo tienes, replicó, mirando mi mano. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que señalaba, el anillo en mi dedo. Era un anillo que llevaba desde los 18 años, un regalo de mi madre antes de que falleciera. No, dije de inmediato. Eso no. Ah, pero es exactamente eso. Ese anillo guarda historias, recuerdos, partes de lo que eres. Eso es lo que quiero. Intenté argumentar, pero las palabras no salían. La idea de quedarme atrapado en ese túnel, solo, con esa criatura, era demasiado. Se acercó más, casi tocando mi rodilla. Es un intercambio simple. Yo te doy tu vida de vuelta, y tú me das un pedazo de ella. Mis manos temblaban. El silencio a nuestro alrededor era insoportable, y sus ojos parecían atravesar mi alma. Decide rápido, dijo con impaciencia. El tiempo se acaba. Y entonces, contra todo lo que creía, me quité el anillo del dedo. Excelente, dijo, tomando el anillo y observándolo con cuidado. Un intercambio justo. Con eso, desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé allí, inmóvil, en medio del túnel, mirando el vacío donde el duende había desaparecido. El anillo pesaba más en mi dedo cuando lo llevaba, pero ahora, al no tenerlo, sentía un vacío extraño, como si algo esencial me hubiera sido arrancado. No era solo una joya, era una parte de mi historia, y ahora estaba en manos de una criatura que ni siquiera debería existir. El silencio que siguió fue aún peor. Era casi como si toda la mina hubiera detenido su actividad para observarme. El sonido del viento en los túneles, el ruido distante de herramientas, incluso los crujidos habituales de las estructuras, todo había desaparecido. Estaba completamente solo, y sabía que no era casualidad. De repente, la tierra bajo mis pies vibró ligeramente. No era un temblor normal, era rítmico, como si algo estuviera moviendo la tierra a mi alrededor. Miré hacia los rieles de la mina y vi pequeñas piedras saltando, siguiendo un patrón que se acercaba. Entonces, escuché su voz nuevamente, pero esta vez sonaba distante, como un eco. Tú pediste, y yo cumplí. Sal de aquí antes de que la montaña cambie de opinión. No perdí tiempo. Recogí mis herramientas, tiré la linterna en mi mochila y comencé a caminar en la dirección que creía que era la salida. Cada paso parecía llevarme más lejos, pero tenía que confiar en que él estaba cumpliendo su promesa. Caminé durante minutos, o tal vez horas, era imposible saberlo. La mina tenía una manera de distorsionar el tiempo. Lo que me aterraba era que los sonidos del túnel no regresaban. Era como si la mina me estuviera dejando ir, pero solo porque él lo había ordenado. Finalmente, vi una luz tenue a lo lejos. Era el punto donde los rieles llevaban al área central de la mina, cerca del elevador. Lo reconocí de inmediato y casi dejé caer todo lo que llevaba en mi prisa por llegar allí. Pero cuando entré en el espacio abierto, noté que algo estaba mal. Las luces parpadeaban, proyectando sombras extrañas. Las herramientas estaban tiradas en el suelo, algunas rotas, como si un caos hubiera pasado por allí. Y el aire tenía un olor fuerte a quemado, metálico y agrio. Entonces vi algo que me heló la sangre. En un rincón del pasillo principal, cerca del elevador, había una fila de monedas doradas. Brillaban como si acabaran de ser pulidas, perfectamente alineadas en una línea que conducía hacia la salida. ¿Era un regalo o una advertencia? Recordé las historias de los otros mineros. Decían que el duende podía ser generoso, pero solo si seguía sus reglas.
Tomé una de las monedas, dudando, y la guardé en mi bolsillo. Estaba más caliente de lo que debería, casi quemando mi piel. «Saliste con vida», escuché su voz una vez más, tan baja que casi no la oí. «Pero recuerda, lo que es mío, permanece mío». Con eso, las luces de la mina se estabilizaron. La sensación de peso en mis hombros disminuyó, y el sonido del viento regresó, débil pero reconfortante. Subí al elevador y presioné el botón para subir, sin atreverme a mirar atrás. Sin embargo, incluso después de salir de la mina y sentir el aire fresco de la noche, algo me decía que aquello estaba lejos de terminar. Cuando salí de la mina, el aire fresco de la noche se sintió diferente. Era frío, pero refrescante, como si hubiera escapado de algo que me estaba asfixiando. Sin embargo, una parte de mí sabía que esa sensación de alivio era solo temporal. Caminé hacia el alojamiento, sintiendo todavía la moneda caliente en mi bolsillo. Mis manos temblaban, y mi mente estaba hecha un caos. Todo lo que quería era tomar un baño y olvidar lo que había pasado. Cuando entré al alojamiento, algo se sentía extraño. Mis compañeros que no estaban en el turno nocturno estaban inusualmente callados, cada uno en su rincón, como si algo hubiera pasado pero nadie quisiera hablar de ello. Uno de ellos, Carlos, levantó la vista cuando pasé. «Te tardaste mucho», dijo, casi en un susurro. «Sí, perdí la noción del tiempo ahí abajo», respondí, intentando sonar tranquilo. Carlos me observó por unos segundos antes de volver a mover su comida, que parecía intacta. Había algo en su mirada, algo que me decía que él sabía. Quizá no lo que exactamente había pasado, pero lo suficiente como para quedarse callado. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura del duende mirándome en el túnel. Esa sonrisa, esos ojos brillantes, estaban grabados en mi mente. Cuando finalmente logré quedarme dormido, comenzaron los sueños. En el sueño, estaba de nuevo en la mina, pero todo estaba oscuro. No había luces, no había ruido. Caminaba por los túneles vacíos, sintiendo esa presencia detrás de mí. No lo veía, pero sabía que estaba ahí, siguiendo cada uno de mis pasos. Entonces, escuché su risa. Desperté sobresaltado, con el corazón acelerado. El alojamiento estaba en completo silencio, pero un sonido suave llamó mi atención, algo rodando por el suelo. Encendí la luz y vi una piedra detenida en el centro del cuarto. Era idéntica a la que él había empujado hacia mí en el túnel. La recogí con cuidado y noté algo que no había visto antes, un símbolo grabado en la superficie. No era una palabra, sino un dibujo de líneas cruzadas que no entendía. Me estremecí al instante. A la mañana siguiente, la vida siguió como si nada hubiera pasado. Bajé con el grupo para un turno normal, fingiendo que todo estaba bien. Pero en cuanto llegué a la mina, noté que algo había cambiado. Los sonidos eran diferentes, más fuertes, como si la tierra estuviera viva y quejándose de nuestra presencia. Mientras trabajaba, comencé a notar cosas extrañas. Herramientas desaparecían de un lugar y aparecían en otro, sin que nadie las moviera. Pequeñas risas, casi imperceptibles, resonaban de vez en cuando. Lo peor ocurrió cuando uno de los compañeros, Joao, derribó una viga por accidente. ¿Estás bien?, le pregunté, ayudándolo a levantarse. Vi algo, respondió con los ojos desorbitados. Al fondo, algo pequeño, pero rápido. Intenté ignorarlo, pero sabía exactamente lo que había visto. Al final del turno, subí lo más rápido que pude y decidí hablar con Carlos. Él era el más experimentado y siempre parecía saber más de lo que contaba. «Carlos», le dije, «¿tú crees en esas historias del duende?». No respondió de inmediato. Encendió un cigarro, dio una larga calada y finalmente me miró. «Sabes que no son historias, ¿verdad?». Guardé silencio. «¿Hiciste algo allá abajo?», preguntó, su tono más serio. Mi garganta se secó. No pude mentir, así que simplemente asentí. Carlos suspiró. «Reza para que no esté enojado contigo. Y nunca rompas la promesa que le hiciste». Salí de allí con las piernas temblorosas.
Cada vez era más evidente que ese pacto había sido solo el comienzo. Después de hablar con Carlos, empecé a prestar más atención a los pequeños detalles. La mina no era la misma de antes, o tal vez nunca lo había sido, y yo simplemente no lo había notado. Los ruidos extraños eran más frecuentes, golpes que parecían venir de las paredes, pasos ligeros detrás de nosotros y ese eco que se sentía como un susurro constante. Mis compañeros también lo notaban, aunque nadie hablaba de ello abiertamente. Era como si todos supieran que algo estaba mal, pero no querían reconocerlo por miedo a invocarlo. Unos días después, ocurrió algo que confirmó que el pacto no había terminado. Estaba en el túnel principal, trabajando con otro compañero, Miguel. Ambos estábamos ajustando unas vigas de soporte cuando noté algo en el suelo, una pequeña moneda dorada, idéntica a las que había visto el día del pacto. Me quedé inmóvil, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Qué pasa?, preguntó Miguel, notando mi reacción. Nada, respondí, sin saber qué decir. No toqué la moneda. Había aprendido suficiente para saber que no debía hacerlo, pero su presencia era una clara advertencia. El duende estaba recordándome su parte del trato. Esa noche, de vuelta en el alojamiento, encontré otra moneda en mi litera. Esta vez no había duda, no era casualidad. Tomé la moneda con cuidado, sintiendo ese calor extraño que parecía emanar de ella, y la guardé junto a la primera que había encontrado. ¿Qué quieres de mí?, murmuré, como si él pudiera escucharme. No hubo respuesta, pero el ambiente en el cuarto parecía más pesado. Al día siguiente, decidí hablar nuevamente con Carlos. Él era el único que parecía entender lo que estaba ocurriendo, aunque no hablaba mucho al respecto. Carlos, las monedas siguen apareciendo, dije, mostrándole las dos que tenía. Él las observó con detenimiento, su rostro serio. Te está vigilando, dijo finalmente. Quiere asegurarse de que recuerdes el pacto. ¿Por qué? Yo ya cumplí. Le di lo que pidió. Carlos negó con la cabeza. Eso no importa. Una vez que haces un trato con él, nunca estás completamente libre. Siempre encontrará una forma de recordarte que estás en su territorio. ¿Y qué hago?, pregunté, sintiendo el pánico crecer dentro de mí. Sigue las reglas. Nunca lo desafíes, nunca toques lo que no es tuyo y, sobre todo, nunca olvides que él siempre está observando. Sus palabras no me tranquilizaron, pero al menos me dieron un sentido de dirección. Esa misma noche, tuve otro sueño. Esta vez no estaba en la mina. Estaba en un claro oscuro, rodeado de árboles torcidos que parecían inclinarse hacia mí. En el centro del claro estaba él, el duende, sosteniendo mi anillo en su mano. ¿Lo extrañas?, preguntó con su sonrisa amplia. No respondí, pero mi mirada al anillo lo delató. Es mío ahora, dijo. Pero si quieres recuperarlo, podemos renegociar. Desperté sudando, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que no debía aceptar otra oferta, pero también sabía que él no iba a dejarme en paz. Después del sueño, mi mente no encontraba descanso. La posibilidad de recuperar el anillo me tentaba más de lo que quería admitir, pero sabía que hacer otro trato con el duende solo empeoraría las cosas. Era como si él estuviera jugando conmigo, presionándome para que cometiera un error. Durante los días siguientes, las apariciones de las monedas se volvieron más frecuentes. Las encontraba en los lugares más inesperados, en mi casco, entre mis herramientas, incluso en mi bolsillo sin haberlas puesto allí. Cada vez que veía una, sentía ese calor extraño y un escalofrío recorriendo mi columna. Mis compañeros empezaron a notarlo. Uno incluso bromeó. Parece que alguien tiene suerte. El duende te está llenando de oro. Nadie se reía realmente. Todos sabían que no era buena señal. Una tarde, mientras trabajaba en un túnel remoto, sucedió lo que había temido desde el día del pacto. El túnel, que parecía estable, comenzó a temblar. Al principio fueron pequeños movimientos, pero en cuestión de segundos se convirtió en un estruendo ensordecedor. «Retrocede», gritó uno de mis compañeros, pero antes de que pudiera moverme,
Una sección del túnel colapsó frente a mí. La nube de polvo me cegó y me hizo toser. Cuando finalmente me recuperé, me di cuenta de que estaba atrapado. El camino de regreso estaba bloqueado por escombros y el túnel era demasiado estrecho para avanzar en otra dirección. Hola. ¿Me escuchan? Grité, esperando que alguien del otro lado pudiera oírme. Solo el eco respondió. Encendí mi linterna, tratando de mantener la calma. Pero entonces lo escuché, esa risa baja y burlona, resonando en la oscuridad. Sabía que volverías a necesitarme, dijo la voz. Mi linterna comenzó a parpadear, y allí estaba él, al final del túnel. El duende, con su sonrisa ancha y esos ojos brillantes que parecían perforar la oscuridad. ¿Qué quieres ahora?, pregunté, tratando de sonar firme, aunque mi voz temblaba. Yo no quiero nada, respondió, inclinando la cabeza. Eres tú quien necesita algo. No respondí. Solo lo miré, esperando que continuara. Puedo sacarte de aquí, dijo, dando unos pasos hacia mí. Puedo mover la tierra, abrir el camino, devolverte al mundo de arriba. ¿Y cuál es el precio esta vez?, pregunté, aunque ya sabía que no sería algo fácil. Algo pequeño, como la última vez, dijo, deteniéndose a unos metros de mí. Pero esta vez, quiero algo que no puedas recuperar. ¿Qué significa eso? El duende rió suavemente, como si mi confusión lo divirtiera. Quiero tu sombra. Mi sombra. El concepto era tan absurdo que al principio pensé que no había escuchado bien. Pero la expresión del duende no dejaba lugar a dudas. ¿Por qué querrías eso? Las sombras son más valiosas de lo que crees. Son parte de tu esencia, tu vínculo con este mundo. Sin ella, serás menos. Pero estarás vivo, ¿no es eso lo que importa? La idea me aterrorizaba. ¿Qué significaba menos? ¿Qué pasaría conmigo si aceptaba? Pero al mirar los escombros frente a mí y escuchar los crujidos de la mina, sabía que no tenía mucho tiempo para decidir. No tengo todo el día, dijo el duende, cruzándose de brazos. ¿Aceptas o prefieres quedarte aquí para siempre? Cerré los ojos, intentando encontrar una salida. Pero no la había. No tenía herramientas, ni forma de contactar a nadie. Estaba atrapado, y él lo sabía. Está bien, acepto, dije finalmente, con la voz quebrada. La sonrisa del duende se ensanchó, y él extendió una mano. Cuando la toqué, sentí un frío que me atravesó como un cuchillo. Por un momento, todo se oscureció. Cuando abrí los ojos, el túnel estaba despejado. La salida estaba justo frente a mí, y podía escuchar las voces de mis compañeros a lo lejos. Un placer hacer negocios contigo, dijo la voz del duende, resonando en mi mente antes de desvanecerse. Salí tambaleándome, sintiéndome extraño, incompleto. No me di cuenta de lo que realmente había perdido hasta que estuve bajo el sol. No proyectaba sombra. Mis compañeros me miraron con extrañeza, pero nadie dijo nada. Yo tampoco lo mencioné. Sabía que algo en mí había cambiado para siempre. Desde ese día, mi vida no volvió a ser la misma. Las personas me evitaban, incluso sin saber por qué. Los animales parecían inquietos a mi alrededor. Y yo sabía que una parte de mí había quedado en la mina, junto con el duende. Entendí demasiado tarde que los pactos con él no terminan cuando das lo que pide. Siempre se lleva más de lo que ofrece, y nunca te deja completamente libre. Ahora, cada vez que paso cerca de una sombra, siento que me observa. Y sé que, algún día, volverá a buscarme. Adoras historias que dan escalofríos y desvelan los misterios más oscuros. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras aventuras. Nos vemos en la próxima pesadilla.